Continuamos con la serie Conociendo a Dios. Es una serie que en lo personal a mí me ha ayudado mucho para conocer con mayor certeza y precisión a nuestro Señor, y reconozco delante de ustedes que había algunos aspectos de Él que conforme los voy estudiando en la palabra me voy dando cuenta que no tenía muy claro el concepto en la perspectiva bíblica, y agradezco al Señor que nos dé esta oportunidad de estudiar en su palabra para conocerlo más a Él. Hoy veremos como parte de esta serie el tema número 9. El título de este tema es Él es inmutable. Él es inmutable, es decir, Él no cambia. Esta serie originalmente, cuando el Señor puso en mí compartirla y prepararla, hice una lista de los temas que consideraba de parte de Dios necesitábamos conocer de Él. Surgieron, si no mal recuerdo, en esa primera lista 12 temas, los que ustedes seguramente han escuchado alguna vez, que Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él está presente en todo lado, lo que sabemos, ¿no? Pero conforme empecé a estudiar más, me encontraba otros temas que no había pensado yo, y esa lista original de 12, si no mal recuerdo, ya va en 24 hasta ahora, así es que todavía no llegamos ni a la mitad, nos falta muchos temas más por conocer acerca de Dios. Sabemos que el tema es inagotable, pero Dios ha tenido a bien a través de su palabra darnos esta lista de temas para que le conozcamos más todavía. Y no quiero decir que conozcamos un poco, de acuerdo a su perspectiva, por supuesto que es muy poco, pero a nuestra perspectiva tendría que ser un mucho lo que tendríamos que conocer a Dios. Así es que yo le invito a que se esfuerce, que persevere en la palabra, escudriñando las escrituras para conocer más y conocer mucho más acerca de Dios. Y hoy veremos lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de Él, que es inmutable. Para lo cual le invito a que abra su Biblia conmigo en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Y veremos aquí lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a este atributo de Dios de que Él es inmutable. Dice así la palabra del Señor, Santiago 1:17, lo leo en la versión Reina Valera actualizada, y dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Resalto esto último, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Esto nos dice que Dios no tiene cambios, ni siquiera una sombra de variación en varios de sus atributos, como estaremos estudiando en los próximos minutos. Así es que antes de pasar al mensaje, oremos al Señor para pedirle que Él tenga bien hablar a nuestras vidas y darnos el entendimiento que Él desea que adquiramos en este día para conocerle más. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, la cual es completa, perfecta, la cual perdurará por siempre, Señor, porque el mundo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre, porque proviene de ti, el Dios eterno. Y te damos gracias, Padre, que a través de tu palabra nos permites conocerte más. No solamente conocerte más, sino que en ella encontramos todo lo que necesitamos saber para la vida, para nuestra vida diaria, para las cosas que tenemos que hacer, las que tenemos que evitar, cómo vivir una vida que a ti te agrada, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra nos santifica, tu palabra nos limpia, nos purifica, porque tu palabra es verdad. Por eso te rogamos, Señor, en esta tarde que nos concedas alcanzar el entendimiento y la comprensión de lo que tú nos quieres explicar a través de este sermón, y entender lo que significa
que tú no cambias, que tú eres inmutable y lo que tú esperas de nosotros en consideración a ese atributo tuyo y lo que también exiges de nosotros, Señor, con respecto a la inmutabilidad o el no cambiar. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, por sí misma es bendita y suficiente para instruirnos y rogamos también, Señor, que a través de tu Espíritu Santo pongas en nosotros esa palabra, Padre, para tenerla siempre presente y ponerla en práctica cuando sea requerido de parte tuya. Por todo esto que te pedimos, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces leímos en Santiago 1:17 que Dios no cambia ni tiene sombra de variación. Dios no cambia. Y eso pudiera parecer un poco difícil de entender para nosotros porque estamos acostumbrados al cambio. No decimos, ¿han escuchado esa frase popular que todo cambio es qué? Dicen. ¿Todo cambio es qué? Todo cambio es bueno, dice la gente. Todo cambio es bueno o todo cambia para bien. La verdad es que no siempre. No siempre todo cambio es bueno. No siempre todo cambia para bien. Y tenemos que entender entonces qué significa que Dios no cambia. ¿Y por qué Dios no cambia? ¿Qué acaso no necesita cambiar? Como acabamos de leer en Hebreos, en Santiago 1:17, dice que Él no cambia ni tiene sombra de variación. La palabra dice también en Hebreos, acompáñame aquí mismo en la carta anterior a Santiago, que es Hebreos, pero en el capítulo 13, versículo 8 de Hebreos, claramente nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado en lo absoluto y por eso la Biblia asegura que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, es decir, para siempre. Entonces, si Dios no cambia, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué provecho hay para nuestra vida que Dios no cambie? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Cómo nos beneficia? ¿Y qué Dios nos pide como reacción ante este atributo de Él de no cambiar? ¿Cómo espera que nosotros consideremos esa característica exclusiva de Dios? Este es uno de los atributos incomunicables de Dios, es decir, que todo lo demás, todo lo que no es Dios, todo lo creado por Dios cambia. Todo cambia excepto Dios. Por eso, repito, no es un atributo comunicable, sino que es exclusivo de Dios. Ahora, ¿qué entendemos porque Dios es inmutable? ¿Qué entiende usted? ¿Alguien que me diga? Que no cambia, ¿verdad? Lo acabamos de decir, que no cambia. Y no cambia porque no necesita cambiar. Eso es lo más interesante. Él no cambia porque no necesita cambiar. Si Dios cambiara, veámoslo desde la perspectiva contraria. Si Dios cambiara, significa que entonces Dios es diferente después del cambio. Es decir, cuando algo cambia, significa que esa nueva versión, podríamos llamarlo de esta forma, es diferente a la anterior antes del cambio. Esto significa entonces que podríamos comparar si la nueva versión después del cambio es mejor o no es mejor que la anterior. Porque ya dijimos que hubo un cambio, es diferente. ¿Y cuál es mejor, la nueva o la anterior? Esto implicaría, por supuesto, una contradicción con respecto a la personalidad de Dios, porque estaremos diciendo que Dios cambió para mejorar o cambió para desmejorar, si me permiten la palabra. Esto no es posible porque Dios es perfecto. Él eternamente ha sido perfecto y por lo tanto Dios no necesita cambiar. Él permanece, como acabamos de leer en Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Dios es autosuficiente, completo y perfecto, y por lo tanto Él no necesita cambiar. Todo lo demás, todo lo creado, como veremos más adelante, especialmente el hombre en quien nos vamos a enfocar, sí cambia. Y de hecho, el hombre en particular necesita cambiar. Y ya veremos por qué. Pero antes de ello, veamos en la palabra del Señor en qué aspectos particulares Dios no cambia. Por supuesto, Él no cambia en el todo de lo que Él es, pero quiero destacar algunos puntos principales acerca de la inmutabilidad de Dios. Por ejemplo, vaya conmigo en Éxodo 3:14 y veremos los diferentes aspectos que la palabra nos deja ver acerca de la inmutabilidad de Dios. Éxodo 3:14, un pasaje bastante conocido, cuando Moisés es llamado por Dios. Y en el versículo 14, cuando él se presenta y le dice que lo va a enviar a Egipto y le pregunta a Moisés, y cuando me pregunten los hijos de Israel, ¿qué les diré? ¿Quién me envía? Y en el versículo 14 de Éxodo 3, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Moisés le pregunta su nombre, ¿cómo te llamas? Y él le responde, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Esto significa que Dios es. No significa que Dios fue, que Dios será, sino que Él es en un eterno presente, como ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores. Él es todo el tiempo en un presente perfecto. Entonces, en las características en las cuales Dios no cambia es en sus atributos. Dios no cambia en sus atributos. Él es, Él ha sido y siempre será. Él es. Él no cambia en sus características, en su naturaleza, en su sustancia, en lo que Él es, no cambia. Y quiero darle un ejemplo en la Biblia acerca de un atributo de Dios en particular, entre todos los que Él tiene, que no cambia. Vaya conmigo a Jeremías 31. Jeremías 31, y veremos aquí un atributo donde claramente la Biblia nos dice que Él no cambia, pero no cambia en ninguno de sus atributos. Quiero dejarlo claro nuevamente. Jeremías 31, versículo 3, dice el Señor, dice así, el Señor me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te he prolongado mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia, dice el Señor. Entonces, si hemos afirmado que Dios no cambia en sus atributos, en ninguno de ellos, significa, conforme a este pasaje que acabamos de leer, que Dios no cambia en su amor. Él ha amado desde la eternidad. Aún antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos amaba, porque repito, todo delante de Él está en un eterno presente. Él no te ama más ahora que ayer. Él no te va a amar más mañana que hoy. No te ha amado menos, sino que Él te ama de forma completa y perfecta y eterna, porque Él no cambia su amor. Es decir, te amo poquito, ahora te amo más, ya no te amo tanto. Eso sí pasa con el ser humano. El ser humano es cambiante. Decíamos que el corazón es perverso, engañoso, maligno. El corazón se enamora y se desenamora, ¿sí o no? ¿Cuántas novias tuvo, hermano? Antes de casarse, no me diga. ¿Cuántos novios tuvo usted, hermana?
¿Pero por qué? Pues porque se enamoró de una persona y después ya no le gustó tanto, ya se desenamoró. Llegó otra persona y se enamoró de esa persona. No sé cuántos, ¿verdad? Igual es el primero, gloria a Dios, pero si no, uno se enamora y se desenamora. Le gusta y ya le disgusta como ser humano, pero Dios no. Dios nos ama con amor eterno, con la misma intensidad que nos ha amado desde siempre. Y el amor de Dios no aumenta, el amor de Dios no disminuye, es el mismo por los siglos de los siglos para usted y para mí como sus hijos. ¿No se agrada de ello? De saber que Dios le amó, aun cuando usted y yo estábamos en nuestros pecados, perdidos, haciendo maldades y atrocidades, aún así Dios nos amaba. Y nos ama igual hoy día en Cristo Jesús. Porque el amor de Dios no cambia. Y lo mismo acabamos de leer en este pasaje, Jeremías 31:3, su misericordia no cambia. La misma misericordia que Dios tiene por nosotros es la que ha tenido siempre, porque Dios no cambia sus atributos y Él tiene amor y Él tiene misericordia por nosotros, y Dios no depende de nada ni de nadie para amarnos más o amarnos menos. Nosotros sí, bueno, sin Cristo principalmente. Ya en Cristo, los que estamos casados amamos a nuestra esposa y tenemos que amarla con intensidad, las esposas amando a sus esposos con la intensidad como cuando estamos enamoradísimos de ellos, que sigamos así el resto de nuestra vida. Por el amor de Cristo que hay en nosotros, el amor que nunca deja de ser, es el que tú y yo tenemos que practicar. Pero sin Cristo, por supuesto que cambiábamos. Y alguien nos caía bien y al rato nos caía gordo o nos caía mal y viceversa. Amábamos y luego odiábamos. Éramos inestables. Y estoy hablando del pasado, esperando que en el presente nuestra condición emocional sea diferente, porque debería serlo diferente en Cristo. Pero Dios no necesita de nada externo para amar, para tener misericordia, para hacer justicia, para compadecerse. Él es perfecto y no cambia sus sentimientos y no cambia sus emociones, ni hay nada que a Dios le provoque amar más o amar menos a una persona. Su bondad, su justicia, su amor, su compasión, su misericordia hacia nosotros no cambia. Entonces, una de las características en las cuales notoriamente vemos que Dios no cambia es en sus atributos. Dios no cambia sus atributos. Dios no pasa de ser justo a injusto, o por momentos es amoroso y por momentos no es amoroso. Por momentos tiene misericordia y luego no tiene misericordia. No, Dios no cambia en su esencia y no cambia en su naturaleza. Segunda característica de Dios que no cambia, notoria para nosotros. Vaya conmigo a Isaías 46. Isaías 46. En el versículo 10 de Isaías 46, dice así la palabra del Señor, Isaías 46:10. Yo anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Es decir, Dios decide y Él hace. Dios no se desdice de lo que Él ha dicho, decretado y establecido, y se hará como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere se va a hacer, y no hay nada ni nadie
que pueda impedir la voluntad del Señor. Entonces, segunda característica notoria en la cual Dios no cambia es en su voluntad. No cambia en sus atributos, no cambia en su voluntad. Lo que Él ha decidido, así será. Y nadie lo puede detener. La semana pasada que veíamos la perfección de Dios, alguien podría pensar que esto es muy severo o hasta cierto punto alguien podría pensar que es algo egoísta, pero es algo muy bueno que Dios decida hacer lo que ha de acontecer. No solamente que lo decida, sino que Él lo haga, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Así es que podemos confiar que lo que Dios ha decidido, así será. Y lo acabamos de leer en Jeremías 31:3, cuando dice, con amor eterno que te he amado y he prolongado sobre ti mi misericordia. Dios decidió amarte y Dios te ama, sin importar lo que tú hagas o dejes de hacer. Dios te ama. Sin importar lo bueno o lo malo que seamos, Dios nos ama porque Él lo ha decidido. Y te digo una cosa, no depende de ti, ni depende de mí. Dice la palabra del Señor en Romanos 9:13. Yo amé a Jacob y aborrecí ¿a quién? A Esaú. Dios decidió amar a Jacob y ya hemos visto en otras ocasiones lo que era Jacob: engañador, mentiroso, tramposo. Y aún así Dios decidió amarlo, porque también en Romanos dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. No es del que quiere, no es del que puede, sino de quien Dios tiene misericordia. Y te digo una cosa preciosa, Dios ha tenido, tiene y tendrá misericordia sobre ti. Porque Él decidió amarte con amor eterno. Y nada de lo que tú hagas o dejes de hacer cambiará su amor por ti. Ni su compasión, ni su misericordia, ni su bondad para contigo. Porque Dios lo que decide, lo hace y Él no cambia su decisión. Él decidió amarte y así lo hará para siempre. Tercer punto en el cual podemos ver que Dios no cambia. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 25. Entonces hemos dicho que Dios no cambia en sus atributos, Dios no cambia en su voluntad, en lo que Él ha decidido. Veamos ahora en qué más no cambia. Primera de Pedro 1:25, y la palabra del Señor dice así: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece ¿para cuándo? Para siempre. Esto significa que su palabra no cambia. Lo que Él ha dejado por escrito, lo que Él ha declarado, no cambia y no cambiará. Todo lo que está aquí escrito se cumplirá. De no ser así, entonces Dios sería mentiroso. De no ser así, entonces Dios se habría equivocado en decir algo que no va a hacer. Pero lo acabamos de leer también en Isaías. Dice, yo haré lo que quiero, porque yo he anunciado, dice, desde el principio lo que va a venir y desde la antigüedad lo que ha de suceder. Yo lo anuncié y está aquí escrito en su palabra, y por lo tanto su palabra no puede cambiar porque Dios la ha dictado y así va a ser.
Así como Dios profetizó desde el mismo Génesis que vendría un Salvador que derrotaría a Satanás, y eso lo cumplió literalmente como estaba profetizado, asimismo Dios ha anunciado que Él regresará por su iglesia y por los muertos en Cristo. Y así como cumplió en su primera venida, así cumplirá en su segunda venida. Y esto será así, porque Él lo ha decretado y su palabra no cambia. Dios no se contradice a sí mismo, porque Él ha expresado a través de su palabra su voluntad. Sin embargo, también hay una advertencia en la palabra del Señor. En Apocalipsis 22:18, cuando dice que aquel que añada algo a su palabra, dice que todas las plagas terribles escritas en este libro serán sobre esa persona por el castigo de Dios cuando se añade algo a su palabra. Es peligrosísimo, mis amados hermanos, cuando alguien por ignorancia o por malicia añade a la palabra algo que no está escrito o cambia el significado y el sentido de lo que Dios quiso decir en su palabra, y eso acarrea un grave castigo de Dios, como está escrito, ya lo mencioné en Apocalipsis 22:18. Todas las plagas, todos los males escritos en este libro vendrán sobre esa persona que le añada su palabra, y Dios lo castigará. Esto no solamente para aquel que la pronuncia equivocadamente, aquel que hace una referencia equivocada diciendo, es que Dios dice, es que Dios dijo, y si no está en la palabra, se está acarreando un grave juicio de parte de Dios. Y el problema no es solamente para el que la pronuncia equivocadamente, sino también para el que se aplica a sí mismo equivocadamente la palabra de Dios, porque Dios no ha cambiado. Y hay ocasiones en las cuales somos muy condescendientes con nosotros mismos, especialmente en asuntos de pecado, y decimos, ay, esto no está tan mal, esto no está tan grave, ay, Dios conoce mi corazón y sabe por qué lo hago. Si es pecado, la Biblia dice que es pecado y la Biblia no puede cambiar. Por darle un ejemplo, es como si una persona odia a otra. Está en su corazón, en su mente, deseándole un mal a esa persona. Tal vez el odio llega a tal extremo que desearía su muerte. Ojalá y se muriera. Y no lo dice, porque sabe que está mal decirlo, pero lo piensa. Y lo tiene en su mente y en su corazón. Esa persona está siendo culpable ante Dios de un cargo equivalente al asesinato, porque en su mente quiere o desea un mal para esa persona. Y pues decir, es que Dios sabe el dolor que me causó esa persona. Por eso siento así por ella. Por eso pienso así de él, porque me hizo un grave daño y lo odio. No lo dice, ¿verdad? Lo piensa. Y tú crees que Dios va a decir, ay, sí, te lastimó tanto, ódialo, ódialo más, deséale su muerte. Por supuesto que no. Eso es un pecado ante el Señor, porque Él conoce nuestro corazón y sabe lo que estamos pensando y sabe lo que estamos deseando. Dios no hace caso a lo que pudiera ante los hombres justificar una actitud de ese tipo, y Dios la juzga y la castiga a menos que esa persona se arrepienta. Cierto que no es lo mismo matar a alguien físicamente que matarlo en el pensamiento, pero ante Dios es igualmente pecado. Hay pecados que son más escandalosos, más dañinos, los exteriores que los interiores, pero son igualmente pecado ante Dios, merecedores de castigo. O como aquel caso, una pareja vive
y tiene una convivencia como si fueran matrimonio. Se comportan como matrimonio, tienen intimidad como matrimonio, pero no están casados. Y podrían decir, ay, es que Dios sabe cuánto nos amamos, Dios conoce nuestro corazón y sabe cuánto nos amamos el uno al otro. Yo lo amo, ella me ama, o él me ama, yo la amo. Dios conoce nuestro corazón. ¿Sabes qué? Eso es pecado. Fornicación, adulterio, es pecado. No importa que tú ames a esa persona, si estás teniendo una vida matrimonial con alguien y no estás casado, ante los ojos de Dios es pecado. Lo dice su palabra y su palabra no puede cambiar. Va a decir, bueno, como se aman tanto, les doy chance que adulteren, les doy permiso que forniquen. Claro que no. Delante de Dios están en pecado. Entonces, Dios no cambia en sus atributos, Dios no cambia en su voluntad, Dios no cambia en su palabra. Siguiente, Dios no cambia en sus decretos. Es decir, Dios ya estableció cómo se han de realizar las cosas. Y quiero darle dos ejemplos en cuanto a que Dios no cambia sus decretos. Por ejemplo, Efesios 2:8. No lo busque, aquí lo van a proyectar nuestros hermanos, pero dice Efesios 2:8 que por gracia somos salvos. Y esto por medio de la fe. Y no por nosotros, sino que es un obsequio, es un don de Dios. Por gracia somos salvos. Esto significa entonces que Dios ya estableció, ya decretó cómo una persona puede alcanzar la salvación. Y es por gracia. Es un regalo de Dios, de quien Dios quiera tener misericordia. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro método, no hay otra alternativa para alcanzar la salvación, sino solamente por la gracia de Dios a través de Jesucristo. No importa las buenas obras, no importa las cosas que tratemos de hacer en nuestras fuerzas, es por gracia, por medio de la fe, a través de Jesucristo. No hay otra. Por eso cuando la gente muere, ya no se puede hacer nada por esa persona. Lo que hizo en vida le será contado para saber si es salvo o no es salvo. Muerto está. Y ni por más que hagamos aquí en la tierra por el alma de esa persona que ha fallecido, podemos cambiar su destino eterno, o salvación o condenación. Relacionado con esto mismo, vaya conmigo a Juan 3:18. Así como Dios ya decretó, ya estableció los principios bajo los cuales una persona recibe la salvación, asimismo Dios también ya decretó, ya estableció, y eso no va a cambiar, las razones por las cuales una persona va a ser condenada por la eternidad. Juan 3:18 lo dice. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios claramente en la Biblia dice, el que no cree en Jesucristo, ¿qué será? Condenado.
por la eternidad. Ya no hay salvación para aquel que rechace a Jesucristo. Dios estableció sus principios, Dios estableció sus decretos y así van a ser y no van a cambiar. Entonces, recapitulando estos puntos que vimos acerca de la inmutabilidad de Dios, dijimos que Dios no cambia sus atributos, Dios no cambia en su voluntad, Dios no cambia en su palabra y Dios no cambia en sus decretos. Ahora veamos la otra parte de la creación, en la creación, perdón, lo cambiante que es todo lo creado por Dios. Todo cambia, todo, aún los objetos inanimados, las piedras, las rocas, las nubes, las montañas, el mar, las estrellas, todo cambia. Porque esa es la naturaleza con la que Dios creó las cosas, con una naturaleza cambiante. El hombre, por supuesto, también cambia y eso es más que obvio, ¿verdad? Cambiamos, nacemos siendo unos bebecitos bonitos, ¿verdad? Y a veces, ¿qué te pasó? Tan bonito que eras de chiquito. Y mira, estabas gordito, ahora estás bien flaco o al revés. Y tenías cabello y ahora ya no tienes. Eras güero y ahora ¿qué? Te besó el sol. Cambiamos. Físicamente es más que obvio que cambiamos. Nuestras fuerzas al paso del tiempo ya no son las mismas. Vamos decayendo en nuestra capacidad física, ¿verdad? Así como vamos creciendo en fortaleza, en inteligencia, en sabiduría, en gracia, en favor, dice la palabra. También llegamos a la cúspide de nuestra vida física terrenal y empezamos, como decimos, ya de bajadita. Ya vamos de bajadita. Ya tenemos más pasado que futuro. Nuestro cuerpo cambia. Pero ¿sabe? No solamente nuestro cuerpo cambia. También nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir cambia. Primera de Corintios 13:11, vaya conmigo ahí. Primera de Corintios 13:11, hablando el apóstol Pablo justamente de estos cambios, no solamente físicos, sino los cambios también en el interior. En Primera de Corintios 13:11 dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de percibir las cosas, todo nuestro interior cambia, así como cambia nuestro cuerpo. A veces no cambian a la misma velocidad, a veces hay cuerpos maduros con mentes infantiles, o al revés, un cuerpo de niño con una mente madura. El crecimiento interno depende, así como el crecimiento externo, de lo que alimentemos nuestra alma. Si usted alimenta su cuerpo sana y saludablemente con alimentos bien nutritivos, balanceados, etcétera, su cuerpo va a ser sano, por supuesto. Igualmente el alma, con lo que usted alimente su alma, va a tener un alma madura, fuerte, centrada, o va a tener un alma infantil. Depende de qué alimentemos nuestra alma. Entonces, gracias a Dios que nosotros sí cambiamos. Y digo gracias a Dios que sí cambiamos, porque si no cambiáramos, imagínese lo que seríamos. Lo que era usted antes de Cristo. Si Dios no nos diera la oportunidad de cambiar, quedaríamos atrapados por el pecado el resto de nuestra vida. Porque venimos a este mundo con una capacidad natural, destructiva y pecaminosa. Venimos a hacer el mal a esta tierra de forma natural.
Pero por la gracia de Dios que no se encuentra y por la fe que pone en nosotros para con Él, es que podemos cambiar esa forma natural de pensar y de actuar por una forma de acuerdo a los principios y mandamientos de Dios escritos en su palabra que no cambian. Gracias a Dios. Y ahora espero que usted y yo pensemos diferentes a cómo pensábamos sin Cristo. ¿Sí pensamos diferente? ¿O somos igual de perversos? Carnalmente lo somos. Pero ahora, por la gracia de Dios, su Espíritu Santo que habita en nosotros nos lleva a sujetar nuestra carne a la obediencia en Cristo. Como dice, sometemos todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Y podemos ahora tener dominio propio, control de nosotros conforme a la palabra del Señor en Cristo. Pero sin Cristo, no, hombre, éramos tremendos. Por eso la palabra del Señor nos dice, arrepiéntanse. Hechos 3:19 lo dice Pedro en el discurso. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados de tal forma que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Arrepiéntete y conviértete. Dios te ha dado la capacidad de cambiar. Y qué bueno, para arrepentirte y para convertirte. A veces resulta realmente un poco o un mucho necio cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos lo que la palabra de Dios dice, más o menos algunos, pero tienen un claro concepto de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es el bien y lo que es el mal. Y aún así deciden hacer lo malo. Y aún así deciden hacer el mal. ¿Por qué? Porque no han aprendido a dominar a su carne y todavía la carne les gana y van ahí otra vez a revolcarse en el fango del pecado. Por eso Dios, gracias sean dadas a Él, que a través de su Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y nos recuerda todas las cosas que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra para que tú y yo tengamos la oportunidad de arrepentirnos y convertirnos y ya no pecar más, como le dijo como le dijo Jesús a aquella mujer sorprendida en adulterio: vete y no peques más. Y claro que Dios, si me permite la palabra, nos las pone facilitas cuando nos equivocamos. Viene el Espíritu Santo y te dice: te equivocaste, hiciste mal. Y es donde nosotros tenemos que hacer un examen de autoconciencia, decir: tienes razón, Señor, perdóname, y me pongo a cuentas con aquella persona que yo haya ofendido o lastimado con mi equivocación. Eso mismo hizo Dios en el jardín del Edén cuando fue y le dice a Adán: Adán, ¿dónde estabas tú? Y Adán le dice: es que te oí venir y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Qué has hecho? Fíjense, así como, dime, ¿qué has hecho? Le pone prácticamente la respuesta inducida en la mente de Adán. Y Adán: la mujer que me diste. En vez de decir: Señor, delante de tu presencia vengo a confesar mi pecado. Me equivoqué, te desobedecí, comí del fruto que me prohibiste. Perdóname, Señor. Otra hubiera sido la historia. Y Dios, repito, te la pone fácil, nos la pone fácil. ¿Qué has
hecho? ¿Qué estás haciendo? Confiésamelo. Y el hombre en su dureza de corazón le echa la culpa, es que aquello, es que el otro, le da la esquizofrenia, como decimos. Es que esto, es que el otro. Qué triste. Por eso insisto, gracias a Dios por darnos la capacidad de cambiar. Y pareciera en la Biblia algunos pasajes como que Dios se arrepiente. ¿Ha escuchado esos pasajes? ¿Los ha leído alguna vez? Como si Dios se arrepintiera. Mientras hemos establecido por la palabra del Señor que Él no cambia y el hombre sí que cambia, y el propósito de que el hombre cambie es que cambie para bien, entonces, ¿cómo la Biblia dice que Dios se arrepiente? Mire, por ejemplo, vaya conmigo a Génesis 6:6. Ahí vemos un pasaje donde Dios dice, la Biblia, que se arrepintió. Génesis 6, en los principios de la humanidad, Génesis 6:6 dice, en esta versión, fíjese cómo dice, ahorita lo leemos en otras versiones. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En la Reina Valera del 60 dice, Jehová se arrepintió Jehová. Dios se arrepiente. Mire, vamos a tratar de entender esto, porque Números 23:19 dice que Él no es como el hombre que miente, ni como el hijo del hombre que se arrepiente. Así lo dice Números 23:19. Entonces, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Buena pregunta. El ejemplo que tenemos aquí en Génesis 6:6, donde dice en algunas versiones, Dios se arrepintió, en otras versiones dice, Dios se lamentó, Dios tuvo pesar, es una palabra hebrea que es Nakham, se la deletreo, Nakham, Nakhjam, Nakhjam, Nakham. Esta palabra hebrea significa sentir, pesar, significa compadecerse, lanzar un suspiro, así como cuando, como de dolor, de decepción, de tristeza. Lamentarse también significa, y también se puede traducir como arrepentirse. Pero el arrepentimiento, como usted y yo lo entendemos, es diferente en el ser humano. En el ser humano, el arrepentimiento significa el corregirse o sentirse mal por algo que se hizo de forma equivocada. Y el hombre se arrepiente porque reconoce que tuvo un error y por eso se arrepiente. En el caso de Dios, lo que entendemos aquí en esta palabra hebrea, Nakham, no es que Dios se haya equivocado y haya cambiado de parecer, como diciendo, ¿por qué hice al hombre si salió tan malo y perverso? No debía haberlo hecho. No es ese el significado de la palabra hebrea Nakham, sino que Dios siente dolor y tristeza por lo que está presenciando y entonces decide cambiar, escúchame bien, decide cambiar su trato hacia el hombre. Decide cambiar su relación con el hombre. No es que Dios cambie, sino lo que cambia es el trato, su relación con el hombre. Por ejemplo, ¿usted cree que Dios tiene la misma relación con los no creyentes que con los creyentes? ¿Dios tiene la misma relación? ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice la Biblia claramente, aunque se escuche muy fuerte, que los no creyentes son hijos de quién? Del diablo. ¿Y los creyentes somos hijos de quién? Entonces, Dios no tiene la misma relación con el no creyente que con el creyente, porque estos son hijos del diablo y los creyentes somos hijos de Dios.
¿Qué pasa cuando un no creyente que no tiene una relación con Dios cambia a Cristo, se arrepiente y se convierte? ¿Cambiará la relación con ese ex no creyente que ahora es un sí creyente en Cristo? ¿Cambiará la relación? Claro, porque ahora lo recibe como su hijo y lo adopta y está reconciliado, dice Romanos. Ya no hay ninguna condenación y ahora está reconciliado Dios con esa persona y por lo tanto cambia su relación. No cambió Dios, sigue siendo justo, sigue siendo severo con el pecado, sigue siendo compasivo, sigue siendo amoroso, solo que la relación con una persona no creyente cambia cuando esa persona se vuelve creyente en Cristo. Entonces, ese mismo significado o aplicación es para lo que leemos en Génesis 6:6. Es decir, que Dios en su misericordia, en su bondad, en su paciencia, había soportado la maldad y la corrupción del ser humano. Pero llegó en este punto cuando el Señor vio que la maldad era mucha en el versículo 5, la maldad del hombre era mucha y que toda tendencia de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo hacia el mal, que entonces Dios decidió cambiar su relación con respecto a la humanidad. Tan es así que cambió su relación que en el versículo 7 leemos lo que el Señor dice: arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento, nuevamente, Nakham, haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, el amor, la compasión, la misericordia, la paciencia, en cierta forma, la tolerancia de Dios hacia el ser humano estaba presente aún a pesar de la corrupción de la humanidad, pero llegó un punto que esa corrupción fue tan grave, tan severa, tan abominable a los ojos de Dios que dijo: basta, sigo siendo compasivo, sigo siendo misericordioso, sigo siendo paciente, amoroso y bondadoso, pero ellos van a ver ahora mi juicio, que siempre he sido justo, siempre he sido severo con el pecado, fui tolerante, pero ahora ellos van a ver mi juicio, y arrasó con todos los seres vivos. Dios no cambió, cambió su relación con el hombre. Un pasaje similar a este, donde podemos también malinterpretar que Dios cambia, recordará cuando Saúl cayó de la gracia de Dios. Vaya conmigo al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo 15 qué pasó con Saúl. Saúl, un rey que el pueblo de Israel pidió al Señor, les fue concedido. Y en primer libro de Samuel, capítulo 15, aparentemente, como en algunas versiones está traducida esta palabra Nakham, pareciera como si Dios se hubiera equivocado. Y en el versículo 11 del primer libro de Samuel, capítulo 15, dice, desde el versículo 10, entonces el Señor habló a Samuel diciendo: me pesa, Nakham, haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se apesadumbró y clamó al Señor toda aquella noche. Es decir, que Dios experimentó esa tristeza que él ya sabía, por supuesto, que iba a acontecer, porque Saúl se apartó de él. Dios permitió que Saúl fuera rey de Israel y no dijo después: me equivoqué, lo voy a quitar. No, yo
lo puse como rey, aún sabiendo que me iba a fallar, y ahora que lo ha hecho, va a conocer de mí, ya no mi bondad, ya no mi bendición, ya no mi misericordia, sino mi castigo y mi juicio. Pero yo no he cambiado, sigo siendo el mismo, solo que él no conocía esta parte de mí y ahora la va a conocer. ¿Sí queda claro entonces el concepto? Tan grave fue la falla de Saúl que en el versículo 23 de aquí mismo de Samuel, 1 Samuel 15, dice en la parte final de este versículo 23, bueno, leámoslo completo, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto, Saúl, tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Y en el versículo 26 lo vuelve a decir. Es decir, Dios te tenía ahí, Dios te preservaba, Dios te cuidaba, Dios te bendecía. Pero por cuanto tú desechaste el consejo y la palabra del Señor y has desechado a Dios, ahora Dios te ha desechado por rey de Israel. Y dice la palabra del Señor que entonces un espíritu vino a atormentar a Saúl. Dios no cambió, el que cambió fue Saúl. Y eso llevó a un cambio en la relación con Dios. Eso mismo pasa, mis amados hermanos, cuando a veces nosotros, por ejemplo, los que somos padres, amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Los amamos y deseamos lo mejor para sus vidas y procuramos su bienestar, que sean felices. Pero si ese hijo se equivoca y comete una falta, ¿qué hacemos como padres? No deberíamos dejarlo pasar por alto. Ay, que haga lo que quiera. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que disciplinar y castigar al hijo que se porta mal. No dejamos de amarlos, al contrario, porque les amamos, tenemos que disciplinarlos, como dice la palabra del Señor. Dios al que ama castiga y disciplina, porque si no seríamos considerados bastardos. Entonces, porque amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos y ellos van a conocer nuestra severidad, van a conocer nuestro juicio para sufrir el castigo que merecen por su falta, pero no hemos cambiado, no dejamos de amarle, solo que ahora están conociendo algo de nosotros que habíamos detenido porque no había causa para castigarlos. Eso es el Nakham de Dios. Dios no cambia, pero cambia lo que nos hace ver o conocer de Él en ese sentido. Por eso podríamos preguntarnos, ¿qué pasa cuando el creyente percibe que Dios ya no lo ama? ¿Alguien ha pensado eso? No lo exprese. Pero alguien ha pensado, es que Dios ya no me ama. Es que Dios ya no me bendice. Es que Dios ya no me atiende, ya no me procura, ya no me cuida como antes. Dios me ha dado la espalda. Amado hermano, amada hermana, acabamos de leer en la Biblia que Dios no cambia, ni sombra de variación hay en Él. Entonces, cuando la relación no va bien con Dios, ¿quién es el que cambió? Nosotros. Algo dejamos de hacer que afecta nuestra relación con Dios. O algo estamos haciendo que afecta nuestra relación con Dios porque Dios no cambia. Por eso dice la palabra del Señor, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Lo dice Malaquías 3:7. Vuélvanse a mí. Aquí estoy, no me he ido. Estoy esperando pacientemente a que voltees hacia mí
y yo me volveré a ustedes. Es decir, vas a conocerme nuevamente en mi expresión de amor, bondad y misericordia que eternamente tengo por ti. Cuando la relación no va bien con Dios, no es culpa de Dios, es nuestra culpa y hay algo que tenemos que arrepentirnos y convertirnos para restaurar esa relación. Así es que para concluir, mis amados, qué esperanzador es que tengamos un Dios que no cambia, que está firme, que Él es el mismo, que Él nos ama con amor perfecto, infinito y eterno, y su misericordia sobre nosotros es igualmente infinita. Podemos estar confiados de que Él estará siempre dispuesto, porque Él no desprecia un corazón que se humilla delante de Él y que lo busca, como Él mismo dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Examinémonos entonces cómo está nuestra condición y nuestra relación delante de Dios para saber si hay algo que entonces dejamos de hacer o estamos haciendo que afecta nuestra relación con Él, porque Él no cambia. ¿Qué es lo que espera entonces Dios de nosotros? Que no seamos de doble ánimo. Acompáñame a Santiago capítulo 1. Santiago 1, y dice la palabra del Señor: en el versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No seas como aquella que así como dice una cosa, dice la otra. Así como digo una cosa, digo otra. No, tenemos que ser estables, no de doble ánimo. Aquí mismo en Santiago 4:8 dice, Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos pecadores y purifiquen su corazón ustedes de doble ánimo. No seamos tibios. Estamos ahorita bien y al rato estamos mal. Estamos de buenas y al rato estamos de malas. Estamos bien con el Señor y al rato no queremos saber nada de Él. Personas de doble ánimo les llama el Señor a que tiene ese comportamiento. Para que no seamos niños fluctuantes, nos dice la palabra del Señor, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Y termino con este pasaje en Mateo 5, por favor. Entonces, aunque nosotros cambiamos, lo que Dios espera es que cambiemos para bien. Pero el Señor también nos exhorta al que perseveremos para alcanzar una madurez y una estabilidad en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos y nuestras emociones, y seamos inmutables en nuestro deseo de ser obedientes al Señor, en nuestra voluntad puesta a su disposición. Ahí sí que no cambiemos. Como alguien había dicho popularmente, un paso para atrás ni siquiera para agarrar vuelo, sino que siempre estemos avanzando, caminando de la mano del Señor hacia el frente, confiando, y que seamos inmutables, es decir, sin cambio en nuestro deseo de vivir una vida consagrada y en santidad a nuestro Señor. Mateo 5:37 dice la palabra del Señor, pero sea su hablar sí, sí y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Es decir, si tú dices sí, que sea un sí. Si tú dices no, que sea un no. No seas inestable, fluctuante, indeciso. Decide conforme a la voluntad de Dios lo que a Él le agrada
y tu sí sea un sí y tu no sea un no. Si decidiste entregarte a Dios, consagrarte a Cristo, entonces que ese sí lo cumplas. Si decidiste no participar del pecado, no estar más involucrado en situaciones que desagradan al Señor, que ese no lo cumplas y seas inmutable en tu decisión de agradar a Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor para dar gracias. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque tú no cambias. Tú eres más firme que aún una roca fuerte. Y tú permaneces, Señor, siempre estable, siempre disponible para todo aquel que te busca con un corazón alineado a tu voluntad, contrito y humillado. Por eso, Señor, te damos gracias que podemos acercarnos a ti y que nos des la oportunidad de cambiar, Señor, para que no fluctuemos como niños y seamos llevados por todos vientos de doctrina. Gracias, Señor, por darnos esa certeza de que podemos ser inmutables por tu gracia y tu favor en Jesucristo, para permanecer fieles a lo que tú nos has llamado a hacer. No queremos fallarte, Padre. No queremos pecar, Señor. Y si eso sucede, Padre, ayúdanos, Señor, a arrepentirnos, a convertirnos, Señor, y nuevamente a perseverar en tu palabra, para no cambiar nuestra decisión de seguirte y de servirte. Es el deseo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Me has dado libertad. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Me has dado sanidad. Me has dado sanidad. Es tu amor. Es tu amor que me protege. Es tu mano sobre mí. Es tu amor, Jesús. Es tu amor, Jesús, que guarda hoy mi vida. Es tu amor que me salvó. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Porque grande es tu amor por mí. Me has dado libertad. Porque grande
porque grande es tu amor por mí. Grande, porque grande es tu amor por mí. Me has dado sanidad, me has dado sanidad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me sostiene. Tu mirada sobre mí, es tu amor, Jesús. Es tu amor, Jesús, que sana toda herida. Es tu amor que me alcanzó. Dile, es tu amor que me protege. Es tu amor que me protege. Es tu mano sobre mí. Es tu mano sobre mí. Es tu amor, Jesús, que guarda mi vida. Es tu amor, Jesús, que guarda hoy mi vida. Es tu amor que me salvó. Una vez más, dile, es tu amor que me sostiene. Es tu amor que me sostiene. Tu mirada sobre mí. Tu mirada sobre mí. Es tu amor, Jesús. Es tu amor, Jesús, que sana toda herida. Es tu amor que me alcanzó. Es tu amor que me alcanzó. Es tu amor que me alcanzó. Dale un aplauso al Señor, aquel que te alcanzó. A pesar de nuestra maldad, de nuestras fallas, Dios en su misericordia nos alcanzó para estar firmes en Él.